¿Deseas un templo donde vives? El profeta Russell M. Nelson nos dio las prioridades proféticas para este 2022. Estamos ya por el 2023, así que es muy probable que pueda darnos algunas instrucciones extra en lo que viene la conferencia o en lo que el tiempo sigue pasando. Deseo hablar un poco acerca de esto y por qué se nos facilitaría tener templos cerca donde vivimos cuando cumplimos con las prioridades proféticas que se nos han dado. Entonces, vamos a empezar. Esas son las cuatro prioridades proféticas que se nos dio. Niños y jóvenes, recogimiento de Israel, ministración, diezmo y ofrendas. La iglesia se basa mucho por los números que nosotros tengamos. Es muy fácil, o muchas veces he escuchado que la iglesia no se basa por números, no somos números. Pero de una u otra manera, detrás de los nombres de cada uno de nosotros hay un número. Por algo tenemos un número de miembro. Pero no es el tema. El tema de esto es por qué el profeta, por qué el Señor está tan interesado de que nosotros podamos cumplir con las prioridades proféticas. Jóvenes y niños. Si se dan cuenta, hace unos años atrás la iglesia tenía una manera diferente de proceder a como actualmente lo hace. Una de esas maneras o formas era que todas las responsabilidades de la iglesia caían sobre el obispo. Ahora no. Ahora la mayoría de las responsabilidades, más del 50% diría yo, están entre presidente Corundelder y Sociedad Socorro. Cada vez que una persona tiene un problema o alguna dificultad, va y habla con el obispo y el obispo le hará una pregunta. ¿Tiene que ver con dignidad? Si no tiene que ver con dignidad, puede hablar con su presidente de quórum, él escuchará, obtendrá revelación para usted y le ayudará. Es súper interesante que la iglesia empiece a trabajar de esta manera, pues empieza a darle responsabilidades y nos enseña a todos a ser líderes y que no toda la carga caiga solamente en un hombre, pues es muy cansado que sea de esta manera. Ahora, ¿por qué niños y jóvenes? El obispo debe estar enfocado entre niños y jóvenes. Debe de entrevistarle 2 veces al año, una vez en su cumpleaños y una segunda vez que el obispo decida hacerlo, con la finalidad de poder ayudarle, como podemos leer, tanto en su crecimiento como en su apoyo, en, en la senda de los convenios. Algo que me gusta mucho dentro de lo que dice es que también se pueda vivir el evangelio en el hogar, no solamente en la iglesia, y que ellos puedan aprender a ser líderes. Entonces, de esta manera, obviamente, el aprender a ser líderes tiene que ver con los líderes que tengan, le apoyen a ellos y que sean futuros misioneros con la finalidad de predicar el Evangelio a otras personas dentro de todo el mundo. Pues es súper importante. Entonces, para recapitular, al tener jóvenes y niños que se estén alineados y comprendan la alineación de ellos y Dios, es más fácil que permanezcan en sus convenios, que tengan el deseo de cumplir y ir y servir a una misión. El tener misioneros en el campo nos ayuda a evaluar la eficacia que se está teniendo con respecto a ayudar a los jóvenes y que no se pierdan, que es sumamente importante. Ahora, esos mismos jóvenes estarán recogiendo Israel. Los jovencitos estarán recogiendo Israel desde acá, indexando, invitando a sus amigos a ir a la iglesia. Y los jovencitos que ya sean jóvenes adultos solteros en edad de ir a la misión y vayan a un campo misional, entonces estarán recogiendo Israel desde este lado del velo, no por medio de la indexación, sino por medio de la predicación del Evangelio a todas las personas que estén en esta tierra. Y es sumamente importante e interesante que lo veamos de esta forma. Entonces, cuando nosotros recogemos Israel, y algo importante que quiero hacer un paréntesis, el recoger Israel, el predicar el Evangelio, no solamente es para los que tienen la plaquita de Elder. Todos los miembros son un misionero, todos los miembros deben de tomar el tiempo y enseñar el Evangelio a las personas para que las personas puedan comprender acerca de las creencias que se tienen, pues muchos de ellos pueden creerlas y aceptarlas en su vida. Entonces, recoger Israel de ese lado del velo y del otro.
los antepasados, sentir el espíritu de Elías, sentir el espíritu am, de la restauración del Evangelio de Jesucristo, sumamente importante. Personas desde pequeñas o adultas teniendo firme testimonio de que esa es la iglesia verdadera de Jesucristo, entonces nos vamos a administración. Cuando empezamos a ministrar a las personas unos a otros, cumplimos lo que el presidente Thomas S. Monson nos pidió. Todo miembro debe de tener un llamamiento, debe de tener un amigo en la iglesia, y no recuerdo ahorita la tercera, pero estas son importantes. Tener un amigo en la iglesia tiene que ver mucho con la administración que se esté dando día a día en los barrios con los miembros y con las personas. También con las entrevistas de administración, invitar a las personas. El hecho de que tú le digas a alguien, hey, te invito a ir este domingo a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Las personas pueden decir no, o pueden decir, está bien, me está invitando. Si lo haces porque le importo, te invito a prepararte para servir a la misión. Lo había contemplado, pero no le había dado tanta importancia. Lo voy a hacer. Esas invitaciones, esa administración nos ayuda a entender qué es lo que a la persona le importa, qué es lo que le interesa, cuáles son sus planes, cuáles son sus anhelos, qué le gusta, qué no le gusta. Y uno puede dar regalos o sorpresas al saber y entender qué es lo que a las personas les gusta o no. Para eso ministramos. A la vez, le podemos ayudar a ellos por medio de la administración a recoger Israel también. Súper importante. Y si tienen niños y jóvenes, a que esos niños y jóvenes puedan seguir en la senda de los convenios. Y luego está diezmos y ofrendas. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Exhorta a otros a pagar un diezmo íntegro y una ofrenda de ayuno generosa. Cuando pagamos un diezmo y una ofrenda de ayuno generosa, he escuchado muchas veces a las personas decir, pero ¿para qué si el Señor no necesita mi dinero? ¿Por qué tengo que pagar eso si el Señor igual no necesita eso? Le importa mi corazón. Sí, y si en tu corazón está pagar el diezmo, es lo que al Señor le importa. El dinero como tal no es tan importante, pero si tu corazón tiene como Dios el dinero, pues no está con Dios, pues no puede servir a dos dioses a la vez. O estás con uno o estás con el otro. Y si no sirves a Dios, entonces sirves a Satanás. Simple y sencillo como eso. Lo he llegado a comprender. Puede ser una verdad dura para las personas, pero es la verdad de las cosas. Entonces, pagamos un diezmo, hay la disponibilidad, la disposición, el recurso para la construcción de capillas, regalar libros de Mormón, donaciones a las personas que lo necesiten, obviamente, y entre ellos la construcción de templos y el mantenimiento de los templos construidos. Cuando nosotros tenemos una cantidad de estacas o barrios, podemos ser acreedores a, como tal, un templo. Pues de esta manera las mismas personas son capaces de sostener el templo por el cual ellos estuvieron trabajando. Pues de otra manera no creo que se construyera un templo, pues quien lo mantuviese tanto en cuidado como las ordenanzas que hay que hacer. Deben de haber selladores, deben de haber un presidente con consejeros, es súper importante, y muchos obreros dispuestos a ayudar, dignos, obviamente, en su sacerdocio. Cuando pagamos un diezmo, eso es referente de que hay hermanos fieles. Hermanos fieles significa sacerdocio. Sacerdocio significa que se pueden dividir los barrios y tener nuevos, ya sean distritos, ramas o nuevos barrios. Y si hay la suficiente cantidad de barrios nuevos, estacas. Y eso es súper importante. ¿Deseas tener un templo cerca donde vives? Cumple con la prioridad profética. Trabaja uno a uno con las personas y podrás notar la gran diferencia que puede haber en tu vida con respecto al recogimiento de Israel y ayudar y crecer en esa tierra. Puede que a veces sea un tantito difícil, pero yo quiero poder decir algo a ustedes, que para mí es súper importante. El Señor no nos dará un mandamiento a nosotros sin antes claramente
decirnos cómo nosotros lo debemos de cumplir. Luego de que el Señor nos diga cómo nosotros debemos de cumplirlo, entonces tenemos que seguir el camino. Espero haber sido claro en esos 10 minutos de video, con la finalidad de compartir lo que yo aprendí con respecto a las prioridades proféticas que hay. Y puedo ver que son ciertas. Después de que cada barrio tenga más de 25 poseedores del sacerdocio, es decir, 50, se pueden dividir los barrios y puede seguir creciendo la iglesia con hombres fieles y firmes. Y a medida que la iglesia sigue creciendo, pueden haber muchos más templos. Pero este era el mensaje que yo deseaba compartir con ustedes y lo hago con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.